Conexionistas, un programa que pensábamos que iba a estar pues tranquilo por fin de año y demás, pues resulta que se calentó. Y vamos a hablar de tesis, plagios y cosas peores. Y está conmigo como siempre Edgar Rodríguez. ¿Cómo estás, Edgar? Muy buenas tardes. Amigas, amigos de Conexionistas, de nuevo con ustedes y con nuestro observador y analista de cabecera en estos fenómenos de cultura política, académico, periodista, crítico, Alejandro Envila. Muchas gracias por acompañarnos. Y a ver, entremos en materia, Alejandro. Como ya dijo Armando, creíamos que íbamos a tomar un poco de vacaciones y a relajarnos, y otra vez vuelve a surgir un tema. Esta vez no lo revienta el presidente, parece ser que es un tema externo, pero es un tema que cae en el terreno absolutamente de la ética, de cómo se hacen las cosas y a la distancia, desde donde me encuentro, tú nos aclararás. Parece ser que se están construyendo interpretaciones equivocadas. Parece ser que se quieren cargar muertos a instituciones, confundir, en fin, hay una serie de cosas en donde me parece que el error sería solamente tomar una lectura de interpretación de este fenómeno, porque tiene muchas aristas. Entonces, sin más, Alejandro, bienvenido, gracias como siempre por robarte este espacio de vacaciones y llamarte, y gracias por tu gentileza de estar con nosotros. Cuéntanos qué es lo que estás viendo, Alejandro. Hombre, Edgar, Armando, un privilegio siempre estar con conexionistas. Efectivamente, parecía que iba a ser una semana tranquila y como todo 2022 acabó siendo una semana y lo que viene complicada. Parece que, porque esto no se ha acabado, ¿no? El tema de la tesis de la ministra Yasmín Esquivel ha ocupado todos los espacios mediáticos, absolutamente todos, de una manera que pocas veces se ve, porque además, eh, vamos, el tema en sí mismo es importantísimo, claro. Lo que no es normal en materia informativa es que un asunto detone justo en el periodo vacacional, justo cuando la gente se desconecta y se va, eh, y que mantenga la atención del público, de los opinadores, de los periodistas que se fueron de vacaciones y regresaron a decir algo sobre el asunto, por supuesto de los actores de la política, y este tema lo hizo, lo ha hecho y ya lleva días y por lo que se ve va a seguir eh, marcando la agenda. Este es el tema que marcará el fin de la agenda, eh, echando por tierra a otros que quizás son más importantes en términos de toda la sociedad. No es que este no sea importante, sí lo es, pero el tema de la crisis de inseguridad de la Ciudad de México, del que habíamos hablado, el atentado a Ciro Gómez Leiva, la muerte de estos dos muchachos y su tío en su casa en la colonia Roma, eh, parece que desaparecieron, porque toda la atención se centró en la denuncia de, pues de la tesis supuestamente plagiada de la ministra Yasmín Esquivel. Yo, a ver, aquí quiero empezar por la parte que a mí me parece más importante de todo esto, Ujú. es la posición de la Universidad Nacional Autónoma de México, que con todo respeto me parece mucho más importante que la ministra Yasmín Esquivel, sin que ella deje de ser importante. A ver, es una ministra de la Corte, claro que es importante. Aspirante, pues hasta hace unos días, aspirante a presidenta de la Corte a partir de enero. Quién sabe si tenga las posibilidades, no solo de ser presidenta, de quedarse en la Corte. Eso depende de cómo se resuelve este asunto. A mí me parece mucho más importante el papel de la universidad, la posición en la que están tratando de colocar a la universidad en esta discusión, que por supuesto le compete, ¿sí? Pero bajo ciertas reglas que son las de la universidad, y no las reglas que le quieran imponer desde el poder, ya sea desde la Corte o desde la Presidencia de la República. A ver, yo empiezo por decirles que hasta ahora la UNAM no tiene ninguna queja formal ni ninguna denuncia formal sobre el asunto, pero como lo que se ha puesto en juego, lo que se ha puesto en entredicho, según algunos, es el prestigio de la institución, la universidad ha tenido que responder
y ha tenido que actuar prácticamente de oficio, ¿eh? Lo repito, prácticamente de oficio. ¿Por qué? Porque no hay una queja formal recibida por la universidad sobre este asunto de parte ni del joven, que no debe ser ningún joven por la edad ya, del abogado supuestamente plagiado, ni de la ministra acusada de plagio, que ahora ella dice que ella fue la plagiada. La universidad todavía no recibe ninguna queja, sin embargo, está actuando. En este momento, y este es otro asunto que no hay que perder de vista, aunque a muchos les cae mal, la universidad en este momento tiene suspendidas sus actividades académicas y docentes. Las tiene suspendidas, estamos terminando el año, de acuerdo a lo que está establecido en sus dos contratos colectivos de trabajo, uno con los trabajadores, el de esta UNAM, y otro con los académicos, el de la PAUNAM. A pesar de esto, vamos, la universidad, ustedes lo saben, es un monstruo de muchísima gente, de muchísimas entidades, de muchísimas oficinas, que tiene una organización propia. A pesar de que el personal académico y administrativo, está en un periodo de receso, con personal de confianza, el poco que ha podido, digamos, agenciarse, y en atención al asunto, a la importancia del asunto de que se trata, la universidad ha iniciado ya trabajos de verificación de las tesis, de las dos tesis, de comparación. Pero es fundamental comprender algo. Y vamos, el resultado de sus trabajos ya es conocido, ya dijo la universidad, hemos detectado grandes similitudes, no recuerdo la frase ahorita, pero sí hay muchas similitudes y esto pues amerita una investigación más a fondo, ¿no? Es fundamental comprender algo. Los tiempos de la universidad, y le puede caer muy mal a muchos, no son los tiempos ni de la Corte, ni tampoco son los tiempos de la política nacional. Si la universidad se somete a los tiempos de la política nacional, la universidad va a acabar haciendo política. En este que es un asunto evidentemente con trasfondo político, y la universidad, en esta mesa lo hemos dicho, no tiene por qué jugar a la política, no debe jugar a la política, así como los políticos no deberían meterse en la vida interna de la universidad. La universidad tampoco tiene por qué subirse al ring político. No le conviene, no es su objetivo, no debe ser su objetivo, aunque haya universitarios que quieran hacer política. La universidad de institución no tiene por qué hacerla y aquí está tratando de ser arrastrada al terreno de lo político. Tiene que investigar, sí, pero de acuerdo a sus tiempos. Y miren, la Corte, por ejemplo, que es uno de los interesados, aparentemente, en que la UNAM resuelva rápido, para ver si, vamos, para, para resolver su votación sobre su nuevo presidente, que va a ser el 2 o 3 de enero. A ver, la Corte tarda años en resolver asuntos que son de urgente atención para la política y para la sociedad. Me refiero a acciones de inconstitucionalidad, a controversias constitucionales. La Corte define sus tiempos y la universidad, la UNAM, como entidad autónoma que es, con sus propios órganos de gobierno, con su propio estatuto, no debe entrar al juego de la política. También tiene que definir sus tiempos. Esta es una disputa política y la UNAM haría muy mal en entrar a la disputa para atender intereses políticos de cualquier parte, ¿eh? Claro. Resolver rápido porque le urge a la Corte, perdón, lo que a la Corte le urja no es un asunto de la universidad. La universidad tiene sus procesos y este es un asunto de legalidad y de ética, lo decía Edgar. A ver, la universidad tiene que salvaguardar su propia legalidad y conducirse con ética para resolver algo que parece una falta gravísima de ética. Otra cosa, a ver, el asunto tiene 35 años, esta tesis tiene 35 años más o menos de haberse elaborado, defendido en un examen profesional, sometido a un proceso de revisión dentro de la propia universidad. Cuando se elaboró, evidentemente, los sistemas informáticos no eran lo que son hoy, aunque ya existían algunos.
pero para nada lo avanzados que son hoy. La UNAM, sin embargo, ha actuado con rapidez, aunque a algunos les parezca que no es suficiente rapidez, dadas las circunstancias actuales. Me refiero a que a esta suspensión de actividades que hoy tiene la universidad. Ya emitió una primera resolución que dice que hay similitudes entre ambas tesis, ya lo comentaba yo hace un momento, pero un asunto tan importante como este no puede resolverse sobre las rodillas solo para darle gusto a los ministros de la Corte o al presidente de la República, que en su conferencia matutina de hoy decía, ojalá que la UNAM resuelva y resuelva rápido antes de enero. A ver, le tengo noticia al presidente de la universidad. Yo no creo que vaya a resolver antes de enero. Me parece que haría mal si se apresura para atender una solicitud del presidente, porque, insisto, sería meterse al juego de la política. La universidad tiene procedimientos para resolver este tipo de asuntos, tiene comités que tiene que convocar, Ajá. que tienen que reunirse. Y aquí la pregunta sería esa, justamente. Procederían en dado caso, ¿no? Ya lo revisaron, vieron que sí hay ciertas Tiene que similitudes. someterse, ¿Qué sigue? tiene que someterse a ciertos comités dentro de la Ujú. universidad, que tomará una resolución y luego el asunto va a ir, si amerita, según el comité. O sea, yo te puedo decir, en mi opinión hay similitudes y se debería ir, pero el comité lo tiene que dictaminar. Si la mandan directamente a donde va a ir, que es tribunal universitario, Ah, sin que ok. pase por el comité, si la mandan así, estarán violando la legalidad. Y entonces cualquier resolución que tome la universidad violando la legalidad para darle No sirve. gusto a un ministro o al presidente de la Corte o al presidente de la República, la resolución que se tome violando la legalidad será una resolución ilegal. Y la universidad, en ningún caso, pero menos en un caso como este, donde se está discutiendo legalidad, puede prestarse a cometer una ilegalidad porque le surge que resuelva. Claro. No sé si quede clara esa parte. Sí, sí, sí. La universidad tiene que ir a un comité de ética y lo que resuelve el comité de ética, si el comité de ética resuelve aquí hay una falta grave, ese caso tiene que irse al tribunal universitario, donde se Yo, determinará lo que el tribunal establezca. Algunos han hablado de cancelación del título. Ujú. La verdad es que la legislación universitaria no establece exactamente qué ocurre en el caso de una... A ver, la ministra, cuando un alumno está en la universidad, pierde su calidad de alumno, eh, 6 meses después de haber terminado sus créditos, ¿sí? Ya no es propiamente un alumno, es un egresado, es Ok. una categoría diferente. Eh, y aquí, entonces, Alejandro, déjame sí, dime. interrumpirte porque ve algo bien importante que está ocurriendo. Desde la distancia, platicaba con Armando, con ustedes fuera de micrófonos, para variar han corrido varias interpretaciones y me parece que sería un total error concentrarnos en solamente una. Pero esto que estás comentando está llenando un vacío porque desde el artículo que sacó El País, Raúl Trejo del Labre y quien se sume, han enfilado sus baterías hacia hablar o de la ministra o de la persona esta que le dirigió, que le revisó la tesis, La ¿no? profesora. La profesora como un poco como encaminando las culpas hacia ella. Pero me parece que el que tú aclares este proceso llena un vacío para un poco definir el marco de interpretación de la comentocracia, porque es muy fácil, ¿no? Recargarse en los temas de culpas y entonces esto de exigirle a la UNAM que entre en la politización del fenómeno para que la UNAM se preste, como lo estás explicando, me parece que es importante no solamente decirlo, sino insistir en ello, porque este es un tema que tiene que ver ya con otra arista y otro campo que tiene que ver con un tema de protocolos, procedimientos, que si esos protocolos y procedimientos deberían de ser actualizados o no, modernizados o no, ese es otro cauce. Este Sí, asunto que comentas exactamente. ahorita, de las repercusiones, que seguramente se dará, pero
yo creo que debe ser aclarado y reforzado porque ya veo yo toda la comentocracia, ya seguramente a más de un meme nos han de haber llegado, ¿no? Seguramente nos Sí, llegaron entonces así es. en torno, ¿no? A estas burlas de otra vez viene lo mismo. Entonces, por un lado, me parece que es importantísimo lo que estás diciendo, no solamente por lo que te agradecemos que nos estás comentando ahorita, sino para que sea replicado y que sea reproducido, porque me parece que tiene que quedar muy claro ese referente en lo que pueda ocurrir, como te preguntaba Armando. Y por otro lado, pues ya vendrán las otras discusiones de la arena política y de otros temas. Quizás lo que yo he insistido en este tema de cultura política, me parece, y corríjanme ambos, porque yo no tengo la información que ustedes tienen, no es una ministra cualquiera, no es una ministra cualquiera. Tiene en su red de relaciones, ¿no? Vínculos cercanos al presidente, y no se trata de un puesto cualquiera o las aspiraciones cualquiera. Y permítanme la comparación en el país donde ahora vivo, del cual ahora soy ciudadano, y lo digo por mis hijos, si a mis hijos en un trabajo del colegio de secundaria los, los sorprenden con un tema de plagio, los corren de la escuela. Está perfectamente claro. Y las posibilidades de que el alumno aspire a cualquier otra cosa son totalmente canceladas. Es decir, la gravedad del asunto está perfectamente clara para todos. Y no hay un tema de aperturas, de dudas, de segundas interpretaciones. Y lo que me llama mucho la atención, evidentemente que la comparación quizás sea un poco injusta, pero me dice mucho de la sociedad de la que estamos hablando es que la ministra o la candidata para dirigir la Suprema se atreva todavía, ¿no? A que en este espacio de cuestionamiento ético, ¿no? A mantener sus aspiraciones intactas. Y cuando sale esto, pues lo único que uno esperaría desde fuera es que en estos términos de cultura ciudadana, de cultura de país, y me atrevo a decirlo así, ¿no? A Sí. reserva de recibir las críticas que sean, pues uno lo que hace es decir, bueno, mientras investiga, pues yo detengo mis aspiraciones y me bajo del carro hasta aclarar porque si tengo algo que aclarar. Pero para variar, parece ser que la política y las ganas de hacer, de seguir haciendo o de continuar, ¿no? Estas intenciones, parece ser que no las detiene nada. Entonces, ahí me preocupa esa parte, ¿no? A ver, de acuerdo. Déjame, ahorita entramos a esa parte. Déjame cerrar la parte de lo académico. Insisto, insistiendo en una cosa. A ver, en mi opinión, y habrá quien piense diferente y es respetabilísimo, más importante que lo que quiere el presidente para la Corte, que lo que quiera la Corte para sí misma en este momento, eh, y que la carrera política, judicial, administrativa o lo que sea de la ministra Yasmín Esquivel, más importante que todo eso, en mi opinión, es el prestigio que se ha puesto en entredicho de la UNAM. ¿Sí? Aquí está en juego el prestigio de la universidad y por lo tanto, no solo el prestigio de la universidad y la confianza Sí, de claro. la sociedad en los títulos que la universidad expide. Por lo tanto, la universidad tiene que ser rigurosa, prudente, cuidadosa, actuar con prisa, sin pausa, pero sin apresuramientos y sin presiones, sin admitir presiones externas, que ya las ha habido. La Sí, declaración claro. del presidente de hoy en la mañana es una presión para la universidad, para que actúe rápido. A ver, rápido no, creo que tiene que actuar lo más rápido que se pueda, sin violentar ninguno de sus procedimientos y actuar correctamente, no rápidamente. Correctamente es un problema de legalidad, es un problema de ética y aquí, insisto, lo que está en juego es el prestigio y la confianza de la sociedad en la universidad, en los títulos que la universidad expide y en los que somos egresados de esta universidad. A ver, para mí es un agravio y seguramente para miles y miles de universitarios que alguien siquiera me sugiera que yo plagié mi tesis. O Y sea, además, yo yo, no yo puedo agregaría, permitir, yo no puedo permitir que alguien me insulte de ese modo y en esa condición seguramente están miles o cientos de miles de egresados universitarios
esperando que se actúe con firmeza, Claro, con legalidad, claro. con justicia, y no para atender a lo que tú Sí, dijiste, al rejuego político y a los intereses políticos de quien quiere tirar a Yasmín Esquivel, o de Yasmín además, Esquivel que quiere ser, que ya es ministra y quiere ser presidenta. A ver, decías Edgar, no es cualquier ministra. Para empezar, hay 11 ministros y ninguno es cualquiera, ¿no? Ujú. Son sí, claro. personajes, es el más alto cargo al que se puede aspirar en la carrera judicial. Ahora sí que ser ministro de la Corte es la mayor aspiración de cualquier abogado, incluyendo su amigo. ¿Sí? Pues Eh, sí. a ver, eh, No, y es la evidentemente, cabeza de uno de los poderes de la claro, federación, ¿no? además, Además, evidentemente esto es política. Aquí lo que hay, lo decía Edgar muy bien, es un trasfondo político. A mí me sorprende, y lo voy a decir con todas sus letras, la pobreza de algunos personajes de la oposición política. A ver, vamos, el timing del asunto es clarísimo. Querían golpear a Yasmín Esquivel, evitar que fuera candidata eh, a la presidencia de la Corte. Y en una de esas, bueno, acaban hasta sacándola de la Corte, yo no sé, pero podría claro, ser. ¿Sí? Eh, pero por otro lado, este no era un tema del presidente. Ah, bueno, la oposición se encargó de hacerle un tema del presidente. Claro. A ver, sería absurdo, en mi opinión, sería absurdo pensar que López Obrador sabía que Yasmín Esquivel plagió su tesis, suponiendo que la haya no, plagiado porque hay que respetarle la presunción de inocencia, eh, sí, y que así la quiso meter a la corte. A ver, Yasmín Esquivel ya fue 2 veces magistrada. Para llegar a la corte, pasó por una terna que revisó el Senado y hasta, se supone que revisaron todo lo que hay. A ver, se supone que el procedimiento para revisar a un candidato a ministro se supone que es tan acucioso como los que son como los de los Estados Unidos. Es complicadísimo entrar a una terna, complicadísimo. O sea, terna de candidatos. Las ternas las conforma el presidente. Bueno, las revisan los senadores y las votan los senadores. Y entonces el Senado no vio nada de esto, no revisaron nada de esto. pues, por lo visto Lo no. sabían o lo sabían y hasta ahora que la ministra despunta, o sea, la dejaron llegar, suponiendo que sea cierto el plagio, insisto, hay que respetar la presunción de inocencia. Eh, a mí me parece que la posición de la ministra es muy complicada, eh, pero tendrá que haber una declaración que sí le corresponderá a la universidad en sus tiempos, insisto, sobre si es o no es plagio lo que hay. O sea, yo les puedo dar mi opinión. De los Claro, documentos que yo he revisado, a mí me parece que sí es, pero yo no soy la autoridad que tiene que resolverlo. ¿Sí? exacto. Yo soy un universitario preocupado, soy un profesor universitario preocupado por el prestigio de la universidad, que yo creo que debe preocuparle no solo a los universitarios, a todos los mexicanos, Sí, porque sí, sí. esto es como poner en entredicho la calidad de los notarios. Si ponemos en entredicho la calidad de los notarios, en general, yo no digo, a ver, yo no digo que no haya corrupción en la universidad, claro que lo hay, y seguramente hay alguno que otro notario corrupto, pero de la institución del notariado o de la institución de la universidad completa, eso nos metería en muchos problemas como sociedad si vamos a desconfiar entonces de cualquier egresado, porque tú has Claro. de haber plagiado la tesis. A ver, les quiero compartir una cosa. La maestra directora de tesis de Ujú. Yasmín Esquivel es egresada de la Facultad de Estudios Superiores de Aragón. Lo que antes eran las CENEPS, ahora son las FES, la FES Aragón. No es egresada de la Facultad de Derecho de la UNAM, no es egresada de mi facultad, eh, pero la maestra que dirigió la tesis sí fue profesora en la Facultad de Derecho. De hecho, es profesora, tiene una definitividad, pero a ver, les voy a decir algo. Esta profesora, que a mí me causa todas las sospechas del mundo, por lo que he leído, por lo que he visto del asunto,
por las propias cosas que ella misma ha dicho en algunas entrevistas que ha dado, dejó de asistir y de dar clases en la Facultad de Derecho justo cuando llegó la nueva administración, la actual administración, la administración del doctor Raúl Contreras, que llegó, pues voy a decirlo así, con la espada desenvainada, cortando cabezas de profesores faltistas, revisando las actuaciones de todos. Esta señora se retiró en ese momento. No ha vuelto a dar clase desde enero de 2017, desde que inició esta administración. Ese es un muy buen dato. A ver, aquí Marta sí, Rodríguez, ¿no? Marta Rodríguez. Podemos hablar y podemos especular muchas cosas, ¿no? Claro, Yo qué creo, bueno, que así como se despidió a muchos profesores faltistas, otros que tenían cosas que esconder, se retiraron solitos, ¿no? Ella claro. no está en la Facultad de Derecho, sí sí ha sido profesora, pero insisto, tiene lo que va de la administración, que no da clase en la Facultad de Derecho, y seguramente tiene que ver, pues, con esto que parece, digo, que es de escándalo y es vergonzoso, Totalmente. y hay que resolverlo, pero pues parece una industria de venta particular de ella, de tesis, ¿no? Claro, Repito, estoy especulando y me hago cargo de lo que estoy diciendo, lo digo yo a título personal, pero a mí me causa mucha sospecha lo que veo. claro. Me parece que la posición de la ministra es muy delicada, pero insisto, me parece deplorable que algunos, no todos, Ujú. algunos personajes de la oposición, voy a dar nombres, la senadora Kenia López Rabadán, para no variar, otra vez haciendo del tema un tema del presidente, como si Claro. todo fuera ganarle a López Obrador, golpear a López Obrador. A ver, este es un tema de la universidad, de la sociedad, de la corte. Obviamente, pues el presidente ya lo hizo suyo porque le conviene hacerlo suyo porque le están cargando el muerto a él cuando, a ver, perdón, el Sí, sí, muerto sí. en esta ocasión no es de López Obrador, es un despropósito plantearlo en esos términos, Ujú. aunque, aunque él haya propuesto a esta ministra para que llegara a la corte, la Sí, votaron los claro. senadores, ¿eh? Y Oye, habría que ver, no lo sé, pero habría ajá. que revisar el sentido del voto de la senadora López Rabadán, ¿no? Ah, pero resulta que es parte de la corrupción de la 4T. A ver, momento, esto es otra cosa. Exacto. Es otra Oye, vez el juego de la polarización Sí, sí, sí. absurdo, en el que además siempre pierde. exactamente. Para terminar, Alejandro, porque ya nos estamos extendiendo muchísimo y continuando con la especulación de hace rato, ¿qué va a ocurrir si en un momento dado todo este proceso determina que sí es una copia, sí hay una cosa aquí que se hizo mal? ¿Qué es lo que va a ocurrir? ¿Cuáles van a ser las consecuencias para la UNAM, para esta mujer y pues, en general para el Poder Judicial? Mira, te hablo por la UNAM, primero. Sí. Yo he leído opiniones de gente que dice, es que la UNAM debería evitar estas cosas. A ver, ni la UNAM ni ninguna institución puede establecer un mecanismo, un cinturón de castidad intelectual para todos sus estudiantes, Ujú. que evite que caigan en la tentación de plagiar. Sí, 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 Es como decir, totalmente. ¿y por qué el gobierno no evita que haya fraudes? Pues porque hay gente que cae en la tentación de cometer un fraude. Lo que puede hacer la universidad, que además esto le pasa a cualquier universidad, ¿eh? Es lo que iba a decir, hay que Lo que revisar las puede otras hacer la también. universidad es Pública y privada. sancionar Sí, ejemplarmente, pública y Pública y privada, privada, ¿eh? por supuesto, por supuesto. Pero lo que puede hacer esta universidad, que es la UNAM, y cualquier universidad, es sancionar ejemplarmente cuando descubra que se cometió una irregularidad, que es prácticamente un delito. totalmente de Sancionar acuerdo. ejemplarmente, eso sí se puede hacer. ¿Qué va a hacer la Corte? A ver, si la UNAM sancionara ejemplarmente, eh, de los criterios que existen, porque no está determinado en la legislación, y eso se va a tener que arreglar, porque hay un vacío ahí, no son casos que se presenten a diario, ¿eh?
de los criterios que existen, hay algún criterio de la Oficina del Abogado General de la Universidad, más o menos de 2007, de lo que hemos estado investigando, que dice que esta falta implicaría, es un criterio de la Oficina del Abogado, no es la legislación universitaria, pero sí nos puede decir por dónde podría ir algo. Esta falta podría implicar, o más bien implicaría, la cancelación del título. Si le cancelan el título, no es abogada. Exacto. Y si no es abogada, en mi pobre interpretación, pues no puede estar en la corte. No solo no puede ser presidente de la corte, no puede estar en la corte. Ahora, eso ya lo determinará la corte, ¿no? Pero bueno, la Constitución establece requisitos para estar en la corte, para ser ministro de la corte, ser abogado de profesión con una cédula profesional, un título expedido con 10 años de antigüedad por lo menos. ¿Sí? Entonces, si ese título se cancela, no solo no puede ser presidenta de la corte, olvídate, no podría estar en la corte. Estamos especulando, ¿no? ¿Qué va a hacer la corte? Vamos, quién sabe, quién sabe. Ahora, el asunto es más delicado y perdón que me extienda tantito, ¿eh? Si se llega a este punto, bueno, entras a un terreno que a lo mejor tenemos que entrar en él como sociedad, en el que todas las resoluciones en las que la magistrada o ministra Yasmín Esquivel ha votado podrían ser revisables. De ese tamaño. Vamos, la crisis de seguridad jurídica que esto puede traer es gigantesca, pero a lo mejor tenemos que, bueno, yo más bien no diría a lo mejor, creo que como sociedad sería muy sano enfrentarla y resolverla, y no levantar la alfombra y barrer la basura, barrer la porquería debajo de la alfombra. A ver, si aquí algo se hizo mal, hay que corregirlo y de raíz, y para empezar hay que admitirlo. Yo, perdón, no puedo estar de acuerdo con las palabras del presidente cuando dice el error de juventud que haya cometido, porque sí hay similitudes, no ha hecho tanto daño como lo ha hecho Krause. A ver, esos son otros temas. Eso no tiene nada que ver. Y esto, perdón, no es un error de juventud. No. A ver, es un acto de voluntad propia de un adulto. Si se comprueba que hay plagio, yo creo que sería un despropósito grande. Es un despropósito grande ya desde ahorita llamarlo error de juventud. Me parece un tema, sí, muy delicado, y yo concluyo insistiendo, para mí lo más importante, o sea, con todo respeto, la ministra para mí es incidental. Creo que como sociedad, lo más importante es que la universidad salvaguarde su prestigio, que la Corte actúe con apego a la legalidad, que no se esconda la basura debajo de ninguna alfombra, y creo que en esa lógica, no lo sé porque no tengo una encuesta, hablo por mí mismo nada más, pero creo que en esa lógica estamos muchos universitarios, no solo de la UNAM, porque Edgar lo dijo bien, esto ocurre en cualquier universidad y ha ocurrido, pública o privada. Ahí está el caso del presidente Peña Nieto, egresado de una universidad privada, prestigiada en la carrera de Derecho, muy prestigiada, y que decidió decir que se trataba de un acto de imposible reparación. Pues no se trata de un acto de imposible reparación, ¿no? Ya no se puede hacer nada porque ya pasó. Bueno, creo que eso es un error. Hacia allá quiero ir y cerrar con esto, Alejandro y Armando, porque otra vez es un tema de cultura política, de cultura como sociedad. Yo agregaría lo que tú dices, esta es una abierta invitación a que como sociedad mexicana reflexionemos qué tanto tenemos, ¿no?, en nuestras venas estas prácticas que solamente hasta que se convierten en escándalo nos atrevemos a reflexionar en ello, porque vuelvo a ver el mismo patrón, es otra vez delegar para arriba. Pero seguramente, ¿no? Estos, no sé, y yo coincido con tu interpretación, este aparente negocio de hacer tesis de esta persona que qué bueno que señalas que desde el 2017 me parece que dijiste ya no se presentó en la UNAM. Desde que inició la nueva administración. Desde que hubo orden con esta nueva administración que tú mencionas,
Bueno, pues ahí hay antecedentes de que como cultura, como sociedad, porque no es un issue exclusivo ni de la facultad ni de la UNAM, es un tema de cultura nacional, Así en donde es. no es la primera vez en que como mexicanos de repente ya sabemos casos de selecciones cachirulas que se fueron, que nos suspendieron del mural. O sea, seguimos teniendo este asunto, ¿no? De que nos, como mexicanos de repente, en algunos casos nos encanta encontrarle doblar las esquinas, ¿no? Y encontrar la forma fácil. Me parece que esto es una invitación a reflexionar esto, en donde, como bien dices, la oposición se Exacto. equivoca, no, no es un tema del presidente, el presidente se equivoca otra vez de nuevo al tratar de estar. Y tenemos un tema que nos debería de preocupar como sociedad, que se quiere dirimir en la arena de lo político, donde tenemos otra vez esta lamentable e infantil comentocracia comiéndose este anzuelo, ¿no? Y empujando las cosas hacia un lugar que me parece que nos aleja de la reflexión que necesitamos tener como mexicanos. Muchas gracias, Alejandro. Edgar Armando, Perfecto. muchísimas gracias a los dos. Al contrario, pues muy atinados los comentarios. Nos quedamos con muchísimo porque sí, sí, tiene un trasfondo muy pesado. Alejandro, rápidamente tu Twitter para seguirte. En Vila Fisher. Magnífico. Edgar, muchas gracias por tus comentarios. Y recuerden, nosotros somos Conexionistas, nos encuentran como Conexionistas MX en Facebook y en Twitter, en YouTube somos Conexionistas México y en Spotify Conexionistas. La música es de Alejandro Sabo, ahorita lo encuentran en YouTube, y el diseño es de Sofía Reynoso, a ella la encuentran en Facebook y en Twitter. Muchas gracias, nosotros somos Conexionistas.